dando información para entenderle al siguiente tema, ¿verdad? O sea, todos estos temas tienen un orden que a ustedes les va a permitir entender en base al conocimiento anterior. ¿Ves? Más que un orden cronológico, es un orden académico. ¿Ya? Entonces, el tema de hoy es fiebre, es un tema muy bonito, es bastante corto, es como recordar lo que ustedes ya saben de fisiología, del control de la temperatura corporal. Entonces, este tema lo pueden encontrar en los dos libros que les pasé en el grupo, porque hay cosas que están en un libro y cositas que no están en el otro, entonces yo he hecho un resumen de los dos, ¿ya? Y lo vamos a ver aquí. Para hablar de la fiebre, que miren la importancia de la fiebre, es que fíjense que estamos hablando de la fisiopatología de signo y síntoma. ¿La fiebre qué viene a ser? ¿Es un síntoma o es un signo? Signo. Es un signo. ¿Por qué es un signo? Porque es algo medible, ¿cierto? Es objetivo. Entonces, cuando una manifestación clínica de una enfermedad es medible y es objetivo, decimos que es un signo, ¿ya? Entonces, es uno de las manifestaciones clínicas más frecuentes que van a encontrar en su práctica médica diaria. ¿Por qué? Porque es común a muchas enfermedades, tanto infecciosas, tanto inflamatorias, tanto neoplásicas, ¿no? Que fíjense, ya hemos hablado de respuesta inflamatoria, entonces es un signo muy frecuente de muchas enfermedades, común a muchas enfermedades. Entonces, entender cómo es que se produce es bastante importante para ustedes. Entonces, para hablar de fiebre, vamos a hablar primero de la temperatura corporal normal. El organismo está diseñado para trabajar a una temperatura constante. ¿Por qué? Porque el funcionamiento de las células tiene ese requisito. La homeostasis celular requiere que la temperatura se mantenga en unos niveles bastante estrechos. El parámetro normal es de 37 grados centígrados, ¿no? Es la temperatura corporal normal. Pero esto tiene ciertas variaciones, aproximadamente algunos libros dicen 0,5, otros dicen 0,6 grados centígrados, ya sea a menos o a más de 37. Y eso va a estar dado según el momento en que se toma la temperatura, porque ustedes saben que el organismo responde al ciclo circadiano, ¿no? Entonces, la temperatura más baja que se va a tomar en un paciente y que no indica hipotermia es alrededor de las 3 de la mañana, ¿ya? Y la máxima entre las 6 y las 7 de la noche, por el ritmo circadiano. Entonces, eso es importantísimo para que ustedes sepan la definición de fiebre. Fíjense que hay variabilidad, tanto para abajo como para arriba. Entonces, ¿cómo es que se genera el calor en el organismo? ¿Cómo es que hay temperatura corporal? Y es recordar fisiología. Ustedes saben que la célula está para que se funcione, eso es lo que se llama el metabolismo energético, donde ustedes aprendían en la función mitocondrial, cuyo objetivo final es producir moléculas de ATP, que es energía. Y se acordarán ustedes que uno de los efectos de la producción del metabolismo mitocondrial es la generación de calor. Entonces, un organismo con metabolismo energético produce continuamente, ¿no? Ese metabolismo energético, fíjense que hay ciertos órganos que aportan con mayor porcentaje a esa generación de calor. Por ejemplo, los órganos internos, en reposo, aproximadamente se le atribuye un 56% de generación del calor corporal. Y los músculos y la piel, un 18%. Pero esto no es estable, sino que varía. En actividad, por ejemplo, en una actividad física, cuando hacen deporte, eso se invierte y son los músculos los que aportan aproximadamente el 90% de la generación de calor. Entonces, así como se produce calor, el organismo también
tiene métodos para eliminar el calor, ¿no? Y hay algunos órganos que son los encargados de esa función, que es principalmente, se encuentra en la piel, ¿no? La piel, a través de sus capilares sanguíneos y a través de unas glándulas que se llaman glándulas sudoríparas, son órganos, estructuras que ayudan a liberar el calor, de tal forma que hay un equilibrio entre la generación y la pérdida de calor, ¿no? Entonces, ese calor que es producido por la actividad metabólica celular es absorbido a la circulación sanguínea, y la circulación sanguínea lo lleva hasta la piel. Eso es importantísimo entender. Pregunta de examen: ¿cómo se llama esa fuerza que lleva calor desde el metabolismo celular a través de los vasos sanguíneos hasta la superficie cutánea? Tiene un nombre y se llama corriente térmica interna, ¿ya? Es el pasaje del calor a través de los vasos hasta la superficie cutánea. Es así como se elimina el calor, a través de esa corriente. Ahora sí, vamos al siguiente. Entonces, como les decía, así como se genera calor, hay mecanismos para eliminar el calor. Ahora, hay un dato extra que tenemos que conocer, y es que a nivel central nosotros tenemos un termostato. Un termostato es una estructura que tiene un valor, un valor referencial que es constante y que no cambia, ¿ya? Eso se llama, anótenlo, no sé si está en el libro, creo que no está, se llama valor de referencia constante. Y eso, en el termostato que está en el sistema nervioso central, a nivel del hipotálamo, marca 37 grados centígrados. Ese es el valor. Es como cuando ustedes ponen el aire acondicionado. Ustedes buscan una temperatura ideal, ¿no? Entonces, lo mismo, en el hipotálamo hay un valor de referencia. Ese valor de referencia no cambia en una persona sana, es constante, ¿ya? Lo que cambia es el valor de la temperatura central real, ¿ya? Se llama temperatura central real, que esta puede variar. No sé si me están entendiendo. Entonces, hay un valor de referencia que es como un mensaje en el hipotálamo que dice: la temperatura no debería cambiar de 35, pero hay una temperatura real, que es la que se produce en los organismos por la generación de calor y la pérdida de calor. De tal forma que, fíjense, valor de referencia constante y valor de temperatura real. Una es la real y otra es el de referencia. De tal modo que cuando la temperatura corporal aumenta por encima del valor de referencia, se van a activar ciertos mecanismos para intentar mantener este valor numérico. ¿Se dan cuenta? Entonces, si esta se eleva, porque vamos a ver más adelante cómo es que se eleva, por encima de esta, inmediatamente se generan mecanismos para equilibrar y que vuelva a la normalidad, ¿ya? ¿Cuáles son esos mecanismos? Se activa la pérdida de calor. Por ejemplo, en una actividad física intensa, ¿no es cierto?, aumenta la generación de calor. ¿Y qué pasa cuando un individuo está haciendo ejercicio exhaustivo? ¿Qué pasa? Vasodilatación, ¿no es cierto? Los vasos periféricos se dilatan. ¿Qué hace la vasodilatación? Aumenta el volumen sanguíneo en la periferia para que el calor llegue a la superficie cutánea, ¿cierto? Ese es un mecanismo de pérdida de calor. A la vez que se activa la sudoración a través de la activación por el sistema nervioso simpático de las glándulas sudoríparas. Una vez que se secreta agua, el agua enfría la piel y el calor se disipa, ¿cierto? Fíjense, esto es fisiología. Todavía no estamos en fisiología. ¿Qué pasa si sucede lo contrario?
la temperatura real del organismo disminuye, por ejemplo, en temperaturas extremas o cuando hace frío, ¿no es cierto? La temperatura real va a tender a disminuir, ¿no es cierto? Entonces, al revés, se va a detener la pérdida de calor por vasoconstricción. Fíjense, esto es ya, ustedes van razonando en un paciente que produce isquemia por frío. ¿Han visto la gente cuando en temperaturas extremas puede perder los dedos? ¿Por qué es? Vasoconstricción, isquemia. Entonces, ese es un mecanismo regulador. ¿Para qué? Para que disminuya la pérdida de calor. Y lo otro es que aumenta la producción de calor. Entonces decíamos que uno de los órganos que más genera calor de forma, fíjense, voluntaria es el músculo. Nosotros no podemos a nuestra disposición decir que aumente el metabolismo celular interno, pero sí el metabolismo celular a través de los músculos, ¿no? Y eso explica por qué cuando hace frío hay temblor. ¿Se dan cuenta? Un paciente que está con hipotermia, ¿qué va a tener? Escalofríos. El escalofrío es un mecanismo de defensa frente a la disminución de la temperatura corporal. ¿Por qué? Porque permite que aumente el metabolismo energético y se genere calor. ¿Están entendiendo? Esto todavía es fisiología. ¿Ya? Ahora, la siguiente. Con esa introducción ya podemos hablar de fiebre. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la fiebre? Fíjense, anteriormente estábamos repasando la normalidad. La fiebre es un aumento de la temperatura corporal por encima de 38 grados centígrados. ¿Por qué no por encima de 37? Porque hay una variabilidad que responde al ritmo circadiano. O sea que si ustedes toman la temperatura de un paciente y está en 37,9, ¿es fiebre? Todavía. En clínica ustedes van a escuchar un término que la verdad yo cuando estaba en la universidad nunca lo escuché, pero cuando vayan al hospital lo van a escuchar, que se llama febrícula. ¿Qué decimos que es la febrícula? Cuando la temperatura está entre 37,1 y 37,9 y todavía no es fiebre. Y fíjense la importancia de la definición. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se produce la fiebre? Esto, fíjense, pregunta de examen, para que ustedes tomen atención. Se produce por una activación en el centro termorregulador que está en el hipotálamo, donde, ¿qué es lo que se produce? O sea, fíjense, yo les estoy adelantando 5 páginas de lectura, explicándoles esto. ¿Por qué se produce la fiebre? Porque este valor de referencia constante se altera y sube entre 1 y 2 grados centígrados. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahorita vamos a ver por qué aumenta. ¿Ya? Entonces, cuando este valor de referencia constante o continuo aumenta, se generan una serie de cambios fisiopatológicos en múltiples órganos que van a tener como consecuencia que la temperatura central real quiera llegar a esa temperatura. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense, es un poco, o sea, tienen que activar por eso su imaginación. Acuérdense, hay una temperatura que es como un índice, que no tiene que variar. En múltiples enfermedades, ese valor se altera para arriba. Y entonces, todo el organismo va a detectar eso como el óptimo para al que se quiere llegar. Entonces, se activa una cascada de fenómenos que van a hacer que la temperatura central real se equipare a esa información. ¿Ya? Ahorita lo vamos a ver bien. Entonces, la siguiente. ¿Cuáles son las sustancias que son los mediadores químicos que hacen que ese valor de referencia se modifique? Esos son los pirógenos. ¿Qué son los pirógenos? Son sustancias que actúan sobre el centro del termostato, o sea, vamos a hablar del hipotálamo, cuya función final va a ser
que se forme la prostaglandina E2, que ustedes ya la conocen, que es un mediador inflamatorio que va a alterar en última instancia este valor de referencia. ¿Ya? Ahorita vamos a ver eso a detalle, estamos viendo por paso. Entonces, existen los pirógenos exógenos. Exógeno quiere decir que es externo al organismo. Y esto viene, por ejemplo, en las infecciones. Las bacterias, principalmente en las infecciones bacterianas, se producen, o sea, no es que se produce, sino que en su membrana celular hay unas estructuras que son los lipopolisacáridos o endotoxinas, que son liberadas a la sangre y actúan como un pirógeno, una sustancia, un mediador que altera ese valor de referencia. Y también hay ciertas bacterias, ciertos virus, ciertos protozoos que hacen ese mecanismo. Entonces, los pirógenos exógenos de los microorganismos exógenos. Y también existen los pirógenos endógenos, que esto es más fácil porque lo hemos estudiado. ¿Qué es pirógeno endógeno? Es algo que es producido por la propia célula, que son mediadores inflamatorios. Fíjense, nosotros ya avanzamos en inflamación, que van a ejercer el mismo efecto. Actúan a nivel central, purificando a través de la formación de la prostaglandina E, van a modificar ese valor de referencia. ¿Ya? ¿Cuáles son? Ya los conocemos, son las citocinas inflamatorias, que ya las hemos hablado, que son la interleucina 1, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral, puede aparecer la interleucina 8, la interleucina 11, y todos van a actuar en el hipotálamo. ¿Ya? ¿Cómo es que esto, acuérdense, fíjense, esto es recordar igual fisiología y biología, cómo es que estas sustancias llegan al sistema nervioso central si ustedes aprendieron que existe la barrera hematoencefálica? ¿Se acuerdan? Entonces, la barrera hematoencefálica son capilares que tienen uniones estrechas que no dejan pasar sustancias, ¿no es cierto?, al parénquima cerebral. Entonces, ¿qué sucede? Que hay unas estructuras que se llaman órganos circunventriculares, que son estructuras celulares que se encuentran en el tercer y el cuarto ventrículo, que tienen capilares fenestrados, porque avanzamos en inflamación. Entonces, ellos circulan en la sangre y cuando llegan al sistema nervioso central, las citocinas inflamatorias logran atravesar a nivel de estos ventrículos la barrera hematoencefálica y pasan al parénquima cerebral, o sea, al hipotálamo. Y ahí es donde se produce toda la cascada de fenómenos que van a desencadenar en la piel. ¿Ya? Entonces, eso igual es importante que ustedes conozcan, que hay una estructura que permite el pasaje de las citocinas inflamatorias. Como les digo, tercer y cuarto ventrículo, línea media del sistema nervioso central. Vamos a la siguiente. Aquí tienen ustedes un cuadro de causas de fiebre. Fíjense ustedes, ya esto es recordar el tema anterior, ¿no? Habíamos visto las infecciones producidas por virus, bacterias, hongos, protozoos, que tienen pirógenos exógenos, ¿no? Y que a su vez pueden activar el sistema inmunitario para liberar pirógenos endógenos, ¿no? La fiebre de origen tumoral, la leucemia, el linfoma, cualquier tipo de tumor produce, como vimos en el tema de inflamación, al final, liberación de citocinas, ¿no es cierto? Y entonces ya estamos sabiendo que las citocinas actúan a nivel central para modificar el valor de la temperatura constante de referencia, ¿no? Entonces así es como se produce. Y en cualquier enfermedad inflamatoria, fíjense qué fácil, donde hay citocinas, hay fiebre. O sea que si yo les pregunto, ¿será que una vasculitis produce fiebre? Sí. ¿Será que una artritis reumatoide produce fiebre? Sí. O sea, toda enfermedad que termine en itis, ustedes ya saben que es inflamatoria, va a tener la capacidad de producir fiebre. Y por eso es que la fiebre es uno de los signos más frecuentes y comunes a muchas enfermedades. Obviamente que es mucho más intensa cuando el origen es infeccioso, ¿cierto? Vamos a la siguiente. Entonces ya habíamos adelantado esto. El centro termorregulador está específicamente en el hipotálamo anterior, donde hay termorreceptores que captan la información que llega a través de la circulación de la
de la generación del calor corporal. ¿Ya? ¿Cuál es su función? Su función es mantener la temperatura central en ese valor de referencia constante. Esa es su función. No puede cambiar la temperatura de ese valor. ¿Ya? Ya sabemos cuál es el valor de referencia y que ahí es donde están los termorreceptores centrales. Pero ¿será que hay termorreceptores periféricos en otros órganos? Vamos a la siguiente. Por supuesto que sí. Ya habíamos hablado de la piel, ¿no? La piel tiene termorreceptores periféricos que también son sensibles a los cambios de temperatura. También hay en la médula espinal, en las vísceras abdominales, no en las venas, sino alrededor de las venas del tórax y del abdomen superior. Entonces, fíjense, hay receptores para temperatura a nivel periférico y hay receptores a nivel central. Entonces, ¿dónde es que se acoplan ambas informaciones? A nivel central, a nivel del hipotálamo. Entonces, en el hipotálamo posterior se integran las señales, pero el verdadero lugar donde se va a producir el cambio de temperatura según esta información es en el hipotálamo anterior. ¿Ya? Se compara la temperatura central real con el valor de referencia. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que sucede entonces? Hay una cascada de fenómenos fisiopatológicos, donde, fíjense, ya sean pirógenos exógenos o pirógenos endógenos, se va a aumentar la síntesis de interleucina 6, que es como un mediador, por eso digo un mediador, está en el medio de un proceso. La interleucina 6 va a activar ciertas neuronas específicas del hipotálamo anterior para que se genere prostaglandina E2, que esta es la sustancia que va a producir que este valor aumente. ¿Ya? Entonces, fíjense, el valor de referencia se altera por activación y liberación de prostaglandina E2. Ese es el último mediador de la piel. ¿Ya? Entonces aumenta el nivel del termostato. ¿Y qué va a pasar entonces a continuación? A continuación se van a generar una serie de fenómenos fisiopatológicos para que la temperatura real, que está en 37, se iguale a esta temperatura que ha aumentado entre 1 y 2 grados o más, dependiendo de la causa. A mayor cantidad de pirógenos, mayor cantidad de prostaglandina y mayor elevación de este valor de referencia. Por eso hay enfermedades que producen más o menos fiebre. ¿Ya? La siguiente. Este esquema no está en el libro, yo se lo traje porque académicamente es más fácil de entender la fiebre. ¿Ya? Lo vamos a dividir, no es que sucedan de forma separada. Nosotros mentalmente, esquemáticamente lo vamos a separar. Fase de inicio, fase de estado y fase de inicio. ¿Qué sucede entonces en el inicio? El inicio es lo que hemos estado repitiendo, el aumento del valor de referencia constante. ¿Verdad? Se eleva la temperatura respecto a la basal, 1 a 2 grados. O sea, el valor de referencia se eleva con respecto a la real, ¿no? Y se van a poner en marcha muchos mecanismos. ¿Cuáles? Generar calor. Si este, que es el valor de referencia, aumenta, ¿qué mensaje le está mandando al resto del organismo? Que falta calor para llegar, vamos a decir, a 38 o 39. ¿Qué va a hacer el organismo para generar calor? Lo que hablábamos al comienzo del repaso de fisiología. Contracción muscular. Empiezan los escalofríos. Fíjense que ustedes, en la fase de escalofrío, todavía no hay fiebre. Se van a dar, ¿cómo sabemos que ese paciente va a hacer fiebre? Porque está con escalofrío. Está empezando a generar calor. ¿Cierto? Es ese paciente que quiere colcha, me hace frío, quiere una colcha. Uno dice, ay, te va a dar fiebre. ¿Sí o no? Hasta una persona que no es médico lo sabe. Empieza la fase de escalofrío para generar calor. El organismo quiere generar calor para llegar a esta nueva temperatura. ¿Ya? Aumento de la actividad metabólica corporal. Aumenta el metabolismo de los órganos internos. Ya lo vamos a ver ahorita cómo que sucede. ¿Ya?
Y por supuesto, disminuye la pérdida de calor. ¿Cómo disminuye la pérdida de calor? A través de la vasoconstricción. Ustedes, esos pacientes que están, se dice pródromo, no sé si ustedes ya conocen esa palabra, el pródromo de un cambio es como el inicio, ¿no? Antes de ese paciente que está en un pródromo de hacer fiebre, está con frío, ¿no? Le hace frío por la vasoconstricción. La piel está fría, ¿no? Por la vasoconstricción. Porque el organismo lo que quiere es dejar de perder calor y conservar. ¿Ya? Vasoconstricción de vasos periféricos que reduce. Y disminución de la superficie corporal. Acuérdense ustedes que uno de los mecanismos para liberar calor es la conducción y la convección que se produce en la superficie cutánea, ¿no? Es el calor que sale directamente cuando llega a la superficie cutánea. Entonces, ¿cuál es la postura de un paciente que va a hacer fiebre? Encogerse. ¿Por qué? Porque disminuye los centímetros cuadrados de piel que están en contacto con el aire. Entonces, un paciente que se hace posición fetal, colcha y está frío, no se olvide. Y eso tiene su causa, ¿no? La siguiente. Aquí, por ejemplo, es la explicación ya fisiopatológica de lo que estamos viendo que está sucediendo. Entonces, ¿qué pasa en el hipotálamo? Aumentó el valor de referencia. Aumentó. Y se activan una serie de fenómenos. Y uno de ellos es que en el mismo hipotálamo se libera una hormona. ¿Ustedes ya hicieron hidrógeno? Todavía no. Pero en fisiología conocen la TRH. Es la hormona liberadora de tirotroxina que se produce en el hipotálamo. Se empieza a liberar esa hormona y actúa a nivel de la glándula hipófisis. Acuérdense que la hipófisis tiene dos partes, adenohipófisis y neurohipófisis. La adenohipófisis, que está en el lado anterior, empieza a liberar tirotropina o TSH, que a su vez estimula la glándula tiroides. ¿Se acuerdan ustedes qué función tienen la T3 y la T4? Aumentan el metabolismo celular. Jóvenes, así es como se aumenta el metabolismo para generar calor, a través de la activación de la glándula tiroides. ¿Ya? Entonces, hay un aumento de la generación de calor. Y a su vez, fíjense, a través del sistema nervioso autónomo se activa la glándula suprarrenal, que es donde se producen las catecolaminas, ¿no? Específicamente empieza a liberar adrenalina. La adrenalina a su vez aumenta la actividad metabólica y por otro lado actúa a nivel del corazón. ¿Qué produce la adrenalina en el corazón? Taquicardia. ¿Cómo va a estar un paciente con fiebre? Con taquicardia. ¿Ya? Fíjense. Y a su vez decíamos que a través de la activación del sistema nervioso autónomo disminuye la circulación periférica a través de la vasoconstricción y se bloquea la sudoración, porque son mecanismos de pérdida de calor. ¿Ya? Y aquí, por supuesto, la contracción muscular, ¿ya? Para generar calor. O sea, se empieza a generar calor por aumento del metabolismo a nivel central en los órganos internos y a nivel periférico a través de los escalofríos. ¿Ya? Ambos son involuntarios, pero uno es más perceptible, ¿no? Obviamente. Vamos a ver el siguiente. ¿A qué se le llama fase de estado? La fase de estado es cuando se alcanza un equilibrio, quiere decir, como esta aumentó, como se ha generado calor, esta temperatura logró llegar a los 38 o 39. Un estado de equilibrio, un estado de homeostasis entre comillas, ¿no? Entonces, clínicamente se caracteriza por rubiculez facial y corporal, o sea, esto ya es fiebre. ¿Ya? Aquí el paciente ya tiene fiebre, por eso se llama fase de estado. La piel está caliente y húmeda y también hay lo que decíamos, taquicardia y taquipnea, por activación de los mediadores de adrenalina y noradrenalina. ¿Ya? Y finalmente la fase de lisis, que es cuando está pasando la fiebre, ¿no? ¿Cuándo es que se termina la fiebre? Cuando se elimina el agente causal o cuando se medicó al paciente, ¿no? Cuando hay cualquiera de las dos situaciones, la fiebre se activa los mecanismos de termólisis. Si ya no hay prostaglandina E circulante,
este valor vuelve a 37, y entonces como este está en 40, o 39 o 38, ¿qué va a hacer el organismo? Activar los mecanismos de eliminación de calor, que se llama termólisis. Generación de calor es termogénesis y eliminación es termólisis, ¿ya? ¿Cuáles son las características? Se activa todo lo que dijimos, pero al revés. En vez de que haya vasoconstricción, hay vasodilatación periférica, ¿no? Los vasos sanguíneos se dilatan para liberar calor a través de la piel. Sudoración profusa, porque acuérdense que se activa el sistema colinérgico, actúa a nivel de las glándulas sudoríparas, se produce la sudoración, se pierde agua, el agua limpia la piel, ¿no? Aumento de la superficie corporal, o sea, el paciente tiró la colcha y empieza, ya no está en posición fetal, empieza a liberar calor. Y disminución de la actividad metabólica interna y muscular, ¿ya? Entonces, vuelve a la normalidad. Entonces, acuérdense, fase de inicio, fase de estado y fase de lisis. Son las fases de la fiebre. A ver el siguiente. Y la fiebre, así como tiene efectos buenos, tiene efectos malos, ¿no? ¿Para qué sirve la fiebre? Les decía yo al comienzo que el organismo está diseñado para trabajar normalmente a la temperatura de 37. Entonces, cuando aumenta la temperatura, eso ayuda a destruir las bacterias. ¿Por qué? Porque la temperatura hace un efecto de lisis directa sobre los cuerpos extraños, principalmente los que están a nivel de la sangre. Entonces, tiene un efecto de lisis contra los agentes patógenos. Fíjense, a nivel de las bacterias es casi directo, ¿ya? Pero a nivel de los virus, esto es indirecto, porque los virus son organismos que van a actuar de forma intracelular. Y cuando aumenta la temperatura, hay una tendencia a destruir las células que están infectadas por los virus. Y entonces ese es un factor protector, beneficioso. Y si ustedes leen, no sé si la traje la hoja, la página, ahí leía yo en su libro de ustedes que dice que no es recomendable dar antipiréticos porque bloqueamos la acción de limitación de la replicación viral por la destrucción bacteriana, y que no se debería dar antipiréticos cuando hay un paciente con fiebre. Y eso en la vida real no sucede, ¿no? Si está con fiebre, lo primero es medicarlo. ¿Por qué? Porque la fiebre, así como tiene efectos beneficiosos, tiene efectos perjudiciales. Y uno de esos es que aumenta la demanda de oxígeno. Y eso no es, en el tiempo, no es bueno. ¿Por qué? Si aumenta el gasto energético, aumenta el consumo de oxígeno. Y para que el organismo pueda trabajar a altas demandas, fíjense, el 13% aumenta la necesidad de oxígeno en cada una de las células por el metabolismo aumentado. ¿Qué va a pasar con la actividad cardíaca? Tiene que aumentar. Y si ya está con taquicardia, eso va a hacer que se aumente. Y eso entonces va a ser crítico, sobre todo en pacientes que tienen enfermedad de base, principalmente cardíaca. Entonces lo que queremos limitar es esa demanda de oxígeno tisular. Entonces, eso, fíjense, el tema de fiebre bastante, pues, como les dije, les he hecho un resumen, es bastante bonito, sencillo, pero sí o sí tienen que conocer todos los mecanismos para llegar a la fiebre. Otra cosa que en clínica les va a servir a ustedes saber es que ¿dónde medimos la temperatura? Generalmente a nivel axilar y en los niños en la boca, ¿no? Entonces hay una temperatura oral y una temperatura axilar y generalmente estas son iguales. Pero la más fidedigna de todas es la temperatura rectal. Obviamente que no se hace porque obviamente es más molesta, ¿no? Pero la temperatura rectal suele estar mayor a la temperatura axilar y a la temperatura oral, ¿ya? Y no quiere decir que el paciente esté haciendo fiebre, ¿ya? Eso es importante también a nivel clínico. Saber que hay ciertas variaciones de temperatura dependiendo de dónde se toma. Y también el tiempo. ¿Perdón? También el tiempo de tomar.
También el tiempo, porque acuérdense que el calor está generándose continuamente. Si ustedes se olvidan del termómetro y lo dejan una hora. Mayormente No. axilares 5 a 7, local menor a 10. 0,5, ¿no? Ah, usted dice los minutos. Minutos. Ah, ya, sí puede ser. La verdad que no sé, las enfermeras saben bien eso. Pero sí, si lo deja usted mayor cantidad de tiempo, obviamente puede dar datos errados, ¿no? Disculpe, una pregunta en relación al tiempo de la fiebre. ¿Hay casos de que se ha visto en casos de pacientes más que todo pediátricos? Convulsión. No, en realidad no tanto eso, sino que se le administra lo que son los medicamentos, ¿no? Para la fiebre, pero no baja, ¿me entiendes? Tarda demasiado. Entonces se aplica medio físico, porque son medios de eliminación del calor corporal, ¿no? Y a veces, digamos, como que favorece más aplicar la colocación del medicamento más un medio físico o ya sea un baño. Digamos. Exactamente. Yo quisiera saber por qué, digamos, si me pudiera dar una explicación. ¿Por qué? Porque por la fisiología normal. Decíamos que existen, se acordarán en fisiología cuáles son los mecanismos de liberación de calor. Son 4. Fisiología. Radiación, conducción, convección y sudoración, ¿no? Entonces, si yo le pongo un medicamento, tengo que ayudar con los mecanismos fisiológicos del organismo. Y lo que usted dice, paño frío, radiación. Aquí fíjense, radiación es algo físico. ¿Qué es la radiación? La radiación es la emisión de calor de un cuerpo a otro, sin que medie ningún vehículo. ¿No es cierto? ¿Y cuál es la condición para que yo emita calor a otro cuerpo? Que ese otro cuerpo esté más frío que yo. ¿Se dan cuenta? Por eso es el paño frío. Eso, por ejemplo, es física, uno lo lleva en el colegio, ¿no ves? Por ejemplo, aquí a veces hace frío afuera y a nosotros nos está haciendo calor. ¿Por qué creen que es? Por la radiación. ¿Por qué? Porque todos ustedes emiten calor. Y nos estamos intercambiando calor mutuamente. Entonces, ¿qué hace el paño frío? Elimina la temperatura por radiación. Como el paño está frío y yo estoy caliente, voy a acelerar la liberación de calor. Pero ¿qué pasa al contrario? Si yo estoy fría y me pongo algo caliente, el cuerpo que está más caliente me irradia a mí. Y ese es un fenómeno físico para las radioterapias. La radioterapia es un tratamiento físico para las neoplasias. Son altas temperaturas. ¿Para qué? Para que ese calor pase al organismo, no a la inversa. Entonces, eso es un medio físico. Eliminación de calor por radiación. Por ejemplo, me hace calor y yo me acerco a esta pared y la pared está más fría. ¿Será que me pasa un poco el calor? Por más que no la toque. Ajá. Si esta pared está fría y a mí me hace calor, hice ejercicio, subí al 5º piso y yo me paro aquí cerca de esta pared, pero no la toco, ¿será que me pasa el calor y me baja la temperatura? ¿Por qué? Por radiación, porque como está más frío, yo emito calor. Es lo mismo del sol. ¿Ustedes alguna vez han tocado el sol? No, jamás. Pero si ustedes se paran media hora bajo el sol, ¿cómo van a terminar? Caliente. ¿Por qué? Por radiación. Y eso, por ejemplo, lo van a llevar en dermatología. Los efectos del calor. Por eso ustedes dicen irradiación, ¿ves? O radiación. Los rayos UV nos llegan por difusión. ¿Cuál es la condición? Que el sol está más caliente que mi temperatura, ¿no ves? Entonces, esa es la respuesta. ¿Por qué el paño frío ayuda? Porque es un mecanismo físico que ayuda a disipar el calor. Entonces, cuando hay fiebre, recurrimos a los medicamentos, que obviamente, ¿cuál va a actuar más rápido? ¿El medicamento o el medio físico? El medio físico, porque es inmediato, ¿no? Entonces, fíjense, el pediatra a veces le dice cuando el niño está con fiebre, sáquenle toda la ropa, ¿no ves? ¿Para qué? Mayor superficie corporal. Se elimina el calor. No hay que abrigar a los niños que están con fiebre, no hay que abrigarlos, porque es peor. Incluso a veces los bañan con agua fría. Sí, es más rápido. Y yo pensé que me iba a preguntar de las convulsiones.
uno de los efectos más temidos de la fiebre son las convulsiones. ¿Ya? La convulsión es un efecto obviamente perjudicial y que hay ciertas edades que son más vulnerables por la inestabilidad de las estructuras del sistema nervioso central. Acuérdense que inclusive después del nacimiento el sistema nervioso central está madurando, entonces las neuronas no están completamente funcionando al 100%, ¿no? Entonces el centro termorregulador no está maduro y por eso es que se aumenta el valor de referencia y el de acá lo interpreta eso a veces doble o triple, y al aumento de temperatura se estimulan las neuronas del sistema nervioso central y se empiezan a liberar esos canales que ustedes vieron en fisiología, sodio, potasio, ¿no? Para producir la convulsión. Y también sucede en los ancianos, ¿no? Por eso entonces no es tan cierto eso de que hay que dejarlo al niño con fiebre, ¿no? Lo van a leer por ahí, pero en la vida real lo que queremos es frenar la fiebre para no provocar daño, a veces irreversible, ¿no? La convulsión, ustedes saben que un niño, una persona durante una convulsión entra en hipoxia, ¿no? Entonces puede producir daños permanentes, ¿ya? Entonces, fisiología, fíjense, radiación, conducción, convección, sudoración. Creo que también está en el libro de histología. Doctora, ¿cuál era el tercero que mencionó? Conducción, convección. ¿Saben cuál es la convección? Convección. No avanzaron en fisiología. La convección es, por ejemplo, ustedes ponen una olla a hervir. ¿Alguna vez han visto, ustedes ya ven cuando está hirviendo? ¿Qué es lo que sucede? Burbuja. ¿Qué quiere decir? Que las moléculas están en movimiento, ¿no? Las que están debajo, eso se llama convección. Las moléculas de agua que están debajo se calientan más rápido. Y cuando un cuerpo se calienta, tiende a ascender, el aire acondicionado. ¿A ver? Otro ejemplo. Cuando un cuerpo se calienta, tiende a subir. Y lo que está arriba, que no está todavía tan caliente, tiende a bajar. ¿Alguna vez se subieron a un globo aerostático? ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes del globo aerostático? ¿Cómo es que sube? Con fuego. Calienta oxígeno. Entonces, ¿por qué sube? Porque las moléculas de oxígeno se calientan y cuando algo se calienta tiende a subir. Y cuando quieren bajar, ¿qué hacen? Lo apagan. ¿Por qué? Cuando las moléculas de aire se enfrían, tienden a bajar. Convección, joven. ¿Ya? Entonces, fíjense que ahora hemos repasado histología, fisiología, un poco de física de colegio. Entonces, eso es. Radiación, acuérdense del sol, no lo tocamos, pero absorbemos calor o eliminamos calor. Conducción, que es el de la piel. Cuando entra en contacto el calor con la piel, se disipa. Convección, que es el del calor, que les digo. Y sudoración, a través de la eliminación de agua corporal. Y fíjense que cuando se libera calor, también se pierde peso, ¿no? Eso es otra clase de física, ¿ya? Mientras más sudan, más transpiran, mientras más transpiran, más kilocalorías eliminan, ¿no? Entonces, eso también es otro mecanismo de liberación de calor, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Nada más. ¿No se producen las alucinaciones? Uy, eso ya no. ¿En la fiebre? Ah, ya, en la fiebre. Otros, bien te pregunten, porque hay otras cosas que no están en su libro que aparecen en la fiebre. Por ejemplo, la fatiga. En medicina es muy difícil explicar qué es la fatiga. A veces el paciente va y le dice al médico, tengo fatiga. Y no entendemos qué es fatiga. Es una sensación de falta de aire, ¿no? La fatiga es una sensación de falta de aire que los pacientes que tienen fiebre tienen. ¿Por qué? Porque aumenta la frecuencia cardíaca y no se llena bien claramente el objetivo, ¿no? Puede haber, como dice aquí, más que alucinación, es somnolencia por la falta de oxigenación cerebral.
Si el corazón está latiendo rápido, ¿qué va a pasar? Disminuye la perfusión, porque no se está oxigenando, no está pasando por el tiempo que debería pasar en el pulmón. Esto está pasando rápido. Entonces hay menos oxigenación, y cuando hay menos oxigenación, el paciente va a estar ondulado por falta de perfusión, ¿cierto? Por eso se produce la somnolencia. Algunos pacientes se duermen, ¿no? Cuando están con fiebre, se relajan, ¿no? La verdad que no sé si alguien tiene alucinaciones, el fiebre no, pero puede tener una explicación así, ¿no? Por falta de oxigenación a nivel cerebral. El calor da sueño, ¿no? Sí, por eso, porque como digo, aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces da sueño. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Habló sobre las 3 maneras de medir la fiebre, que era el igual, axilar y rectal. Oral, Ahora, axilar y para ver, digamos, la temperatura varía ahí, digamos, en lo que varía hace 0,6. En el recto es 0,6 más alto. 0,6. Y no quiere decir que el paciente esté haciendo fiebre, ¿verdad? Si te dicen, está